Qué gran privilegio poder llegar nuevamente en sus hogares en esta noche. Esperamos que usted esté listo ya para poder estar con su familia y poder estar un momento en la adoración delante del Señor. Así es que damos la bienvenida también a aquellos que nos observan por internet. Mientras que tenemos esta oportunidad de poder transmitir nuestra programación, lo queremos hacer para poder bendecir la vida de nuestros amigos y de nuestros hermanos en esta oportunidad. Esperamos que Dios bendiga sus vidas en medio de la situación en que vivimos todavía. Esperamos siempre creer y fortalecer nuestra fe en el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección y la bendición de Dios para nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios, nos acercamos nuevamente, Señor, ante tu presencia, pidiendo tu bendición y tu dirección, Señor, en ese tiempo que vamos a estar en adoración. Muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor, de poder hacerlo. Y muchas gracias, Padre, porque podemos llegar a través de esta transmisión, Señor, en los hogares de cada uno de los creyentes. Muchas gracias te damos, bendito Jesús. Solamente te pedimos que obres, Señor, en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y manifiéstate, Señor, como lo hace siempre, Señor, en la vida de cada creyente. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta noche vamos a tener el gran privilegio de poder compartir el ministerio de la reconciliación. Y mientras que usted busca su Biblia ahí, voy a compartir algo muy importante. El deber de todo ministerio del Evangelio es un mensaje de reconciliación, pues tiene que ver con el destino eterno de la persona. El Evangelio de la reconciliación era el eje central de la predicación del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, el versículo 16, dice Pablo: no me avergüenzo de anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvos. Pablo aporta una declaración comprensiva sobre la forma en que Dios ha hecho posible esta reconciliación. La palabra reconciliar significa volver a Dios, volver a la amistad. La palabra reconciliar quiere decir volver a la amistad. Por el amor de Dios, Cristo pagó nuestros pecados. Ahora, por medio del Evangelio, ruega a los hombres que se reconcilian con Dios. El deber de todos nosotros es decir a los pecadores cómo pueden reconciliarse con Dios. Este sería el gran privilegio para cada uno de nosotros hoy día, de poder compartir la reconciliación a todos los hombres. La iglesia está listo para poder también siempre predicar acerca de esta reconciliación. Muy bien, por favor, tome su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, ahí juntamente con su familia. Vamos a leer despacio esta parte de la palabra del Señor y lo vamos a encontrar en segunda carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 18 al versículo 21. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 21. Así es que lo vamos a esperar todavía. Busque ahí en su Biblia, llame a la familia para poder estar juntos en esta noche. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 21. Muy bien, espero que usted haya encontrado en esta noche. El versículo 18 dice de esta manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Así que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, es una gran bendición de leer esta parte de la palabra del Señor y vamos a tratar en esta noche de compartir un momento. La primera parte de esta noche vamos a ver la reconciliación es por la voluntad de Dios. La reconciliación es por la voluntad de Dios y está en el versículo 18. La reconciliación del pecador es por voluntad de Dios y es a favor del pecador. El apóstol Pablo habla de su trabajo como apóstol, cuyo objetivo es llevar a las personas a convertirse en amigos de Dios. En el versículo 18 dice que todo proviene de Dios, ¿no? El versículo 18 vamos a volver a leer otra vez. Y todo esto proviene de Dios. Está hablando de la reconciliación para con los hombres, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, ningún hombre o ningún pecador estaría en disposición o capacidad para poder decidirse tomar ese paso hacia Dios. Eso es muy claro. El hombre, por medio de su pecado, realmente no se decide en poder venir delante del Señor. Es el mismo Dios Todopoderoso el que toma la iniciativa de poder levantar al hombre y venir delante de su presencia. Pablo dice que esta es la buena noticia acerca del perdón, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Si hay una forma en que los pecadores se reconcilian con Dios es por medio de la obra expiatoria de Cristo. Dios provee esa reconciliación para los hombres, así como habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, el versículo 10 y versículo 11. Dice el apóstol Pablo en esta parte, en Romanos capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Si usted tiene ahí, vamos a leer esta parte de la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 10 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Aquí la gratitud de nuestra reconciliación es el plan de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios como el reconciliador y los pecadores como reconciliados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros vemos en esta parte de la palabra del Señor, vemos rápidamente que la reconciliación es voluntad de Dios para la vida de todos los hombres. El hombre tiene el gran privilegio de poder reconocer esa voluntad de Dios en su vida y debe de aceptar esa reconciliación que está otorgando también hoy día en la vida de los hombres. Muy bien, en el versículo 19 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, vamos a ver la reconciliación se da por el perdón, que es la segunda parte. La reconciliación se da por el perdón. Dice Pablo en esta parte del versículo 19, vamos a volver a leer en esta noche. Dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, Dios es el único que hace posible el perdón de los pecados para el pecador. Es imposible ganarse realmente el camino de regreso a favor de Dios. Si Dios va a mostrar su misericordia a los pecadores, no puede hacer que en ningún modo viole su perfecta justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios contra el pecado constituye el obstáculo más grande de todos para poder obrar el perdón de cualquier pecador.
Eso quiere decir, la manifestación de la misericordia de Dios debe ser grande en la vida del hombre, y es grande hoy día, porque a través de la misericordia de Dios nosotros podemos obtener nuestra reconciliación con Dios. El apóstol Pablo hace énfasis acerca de esto, que la muerte de Cristo tiene valor infinito e ilimitado, porque es el infinito Hijo de Dios. Su sacrificio es suficiente para pagar los pecados de tanto quienes quieren salvarse. Cada persona tiene el gran privilegio de poder venir delante del Señor, y el Señor está listo para poder perdonar su pecado, y el Señor está listo para dar esa salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, el llamado general a la salvación se extiende a todos los hombres, no solamente a un pequeño grupo, sino que a todos los hombres. Mateo, el capítulo 11, el versículo 28, cada uno de nosotros podemos recordar lo que dice Mateo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Bueno, tomando en cuenta realmente esta parte de la palabra del Señor, cuando nos enseña no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, eso revela el medio de la reconciliación, el perdón de los pecados. ¿Puede el pecador realmente reconciliarse con Dios? Claro que sí. ¿Cómo lo puede hacer? El apóstol Pablo dio una aclaración en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el versículo 21. Si usted puede ver ahí en el versículo 21, en esta noche, que ya leímos, pero vamos a volver a leer, el apóstol Pablo da una declaración en esta parte. Dice Pablo, el versículo 21. Muy bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos hijos, hechos justicia de Dios en él. A través de esta parte de la palabra del Señor, nosotros podemos ver realmente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no conoció pecado, por nosotros hizo el pecado. Y nos declaró el Dios Todopoderoso, nos declaró inocente por medio de su Hijo Jesucristo. Esta profunda verdad que abre el apóstol Pablo es la clave para poder entender el perdón divino de Dios. Hizo que Cristo, sin pecado, pero por nosotros hizo pecado, en lugar de nosotros que pudiéramos realmente llegar a convertirlos a Él a través del amor y a través de su perdón. Nosotros podemos alcanzar realmente esa salvación en Cristo Jesús. Pablo sigue diciendo, si Cristo murió, murió por nuestro pecado, Él también sufrió el castigo de nuestro pecado. Y Él sufrió por la ira que Dios realmente, que nosotros merecimos delante de Dios. Cristo Jesús realmente sufrió ese castigo. Dios siempre tuvo el gran privilegio de poder mostrar su amor para con todos los hombres. Y a través de su Hijo Jesucristo, mostrando realmente la oportunidad para que todos los hombres pudieran tener esa reconciliación y dar ese perdón que el hombre necesitaba. Hoy día también Dios es amoroso en poder darnos esa reconciliación y poder encontrar el perdón solamente en Cristo Jesús. No tenemos otra manera para poder encontrar el perdón de nuestros pecados si no reconocemos a Jesucristo en nuestro corazón. Por esa misma razón, la reconciliación es porque Cristo ha hecho esa obra en nuestra vida cada día. Muy bien, la tercera parte en esta noche, que está en la capítulo 5, versículo 20 de 2 Corintios, dice: la reconciliación es por la obediencia de la fe. La reconciliación es por la obediencia de la fe. Dice el apóstol Pablo, el versículo 20, volvemos a leer en esta noche. Tome su Biblia y vamos a leer otra vez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Muy bien, la reconciliación no ocurre sin la fe del pecador. La reconciliación no ocurre sin la fe del pecador. La palabra embajador significa que es un mensajero o representante de alguien que lo envía. Los creyentes hoy día somos mensajeros y representantes del Rey de los cielos, el cual nosotros podemos ver. Soy embajador, dice el apóstol Pablo, en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Cada uno de nosotros hoy día tenemos el gran privilegio de poder dar a conocer al Señor Jesucristo a todos los hombres. Como buenos representantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de la reconciliación para todos los hombres en Cristo Jesús. ¿Quiénes han sido justificados por la fe? Los que tienen esa paz con Dios. Todas aquellas personas que han reconocido su pecado y han venido reconciliándose con Dios, Dios ha permitido esa paz en sus corazones. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado hoy día. Tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, el versículo 9. Esta parte de la palabra del Señor que Pablo dice que su esperanza de salvación siempre es en Cristo Jesús. Su esperanza de salvación siempre es en Cristo Jesús. Leemos el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Muy bien. Cuando Pablo está hablando acerca de esto, está dando a conocer la necesidad realmente de poder entender que la reconciliación no ocurre sin la fe del pecador. Necesitamos establecer nuestra fe cada día en Cristo Jesús. Y a través de esa fe nosotros podemos entender y podemos encontrar el perdón de nuestro pecado en Cristo Jesús. El elemento realmente de la justicia, del objetivo de esa fe salvadora, dice el apóstol Pablo, requiere creer que Jesús es Dios. Muy bien, Pablo siempre tuvo realmente la oportunidad de hablar de Jesucristo y de invitar a todos los hombres que vengan a Cristo Jesús. Vemos un versículo en esta noche que está en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Romanos capítulo 10, el versículo 9 dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación realmente lo podemos encontrar por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos creyendo realmente a Jesucristo y poner nuestra fe, el Señor nos da la vida que nosotros necesitamos. Yo creo que a través de esta parte de la palabra del Señor podemos volver a entender que la reconciliación es por la obediencia de la fe que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. El apóstol Pablo veía que su misión como embajador de Cristo era una de producir la obediencia a la fe en todas las naciones y por el amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo estuvo compartiendo esto, lo estaba haciendo con mucho amor para los hermanos de la iglesia de Corintios, compartiendo esa reconciliación que todo hombre debe de tener en su vida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 1, el versículo 5 dice de esta manera. Aquí vamos a ver esta parte de la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice de esta manera: y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien, Dios siempre mostró su amor para con todos los hombres, y eso es lo que nosotros debemos de recordar cada día, que Dios siempre es amoroso para cada uno de nosotros. Por esa misma razón, el ministerio de la reconciliación es tan importante entender y es tan importante hoy día compartir con las personas. A través de esa reconciliación, el pecador realmente debe de entender que es por voluntad de Dios
Y Dios hace para que el hombre pueda venir delante de Él dando esa oportunidad. Voy a terminar hablando dos cosas muy importantes que nosotros debemos de aplicar hoy día en nuestra vida. Uno, esta aplicación es muy importante que usted tenga presente en su vida. Por lo tanto, no hay llamado más alto, no hay mayor privilegio, no hay ni tarea más urgente que el ministerio de la reconciliación que Dios ha confiado a todos los creyentes. Este es el gran privilegio que tenemos hoy día. Dios nos manda para poder hablar a la gente en cuanto a la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo trató con mucho amor para poder compartir esta parte de la palabra del Señor. Hoy día también nosotros debemos de recordar que no hay llamado más alto, no hay que privilegio más alto y no hay tarea más urgente que el ministerio de la reconciliación que Dios ha confiado a todos los creyentes hoy día. Número 2, el perdón de Dios es el patrón por medio del cual nosotros debemos de recordar cada día que hemos encontrado el perdón de Dios en nuestra vida, por medio del cual hemos de perdonar también a otros hoy día. Y nosotros debemos recordar que el mejor modelo del perdón de Dios está solamente en Cristo Jesús. Cuando recordamos acerca de esto, es que podemos entender que nosotros no podemos alcanzar el perdón por medio de nuestros recursos, sino que lo podemos alcanzar a través de la misericordia y a través del amor de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Cada persona debe de reconocer esa necesidad en su vida, el perdón de Dios y el patrón por el cual nosotros podemos recordar que debemos de perdonar a otros, pero el mejor modelo de nuestra vida es Cristo Jesús. Muy bien, espero que esta parte de la palabra del Señor nos pueda ayudar en poder recordar el ministerio de la reconciliación. Dios siempre es bueno con nosotros este tiempo. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios y esperamos que Dios bendiga su vida en esta noche. Bendito Dios, solamente Señor queremos agradecer tu favor y tu misericordia, Señor, en nuestra vida. Y poder, Señor, venir delante de tu presencia con gratitud, de poder, Señor, tener esa reconciliación en nuestra vida. Y que ahora, Padre, podemos representar, Señor, a tu Hijo Jesucristo delante de este mundo hoy día. Gracias te damos porque somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Use nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, las oportunidades que tengamos, Señor, de poder dar a conocer esta reconciliación. Gracias te damos, Jesús, en esta hora. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien. Queremos saludar a nuestros hermanos que estuvieron en sintonía durante este tiempo y esperamos que Dios siga bendiciendo la vida de cada familia. A Michelle Córdoba, a hermana Amparito, hermana Katy Sánchez, hermana Floris Sandoval, a hermana Iris Marroquín, la familia Batz Álvarez, a nuestra hermana Silvia Echeverría, a Gerson que está en Salamá, a la familia Maldonado López, al hermano Joel Nájera, como también hermana Yolanda Meléndez. Qué bueno, qué bendición de poder tener este tiempo, de poder estar juntos leyendo la palabra del Señor y compartiendo un momento. Esperamos que Dios bendiga sus vidas. Muy bien, como también invitamos para que nos pueda acompañar en nuestra próxima transmisión el día domingo a las 9:30 de la mañana. Estaremos compartiendo la escuela dominical. Mientras que tenemos esta situación de nuestro país, esperamos seguir compartiendo la palabra del Señor y los invitamos para que usted pueda invitar a otros en sus hogares para poder escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y los esperamos y los invitamos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana.